voy directamente con un número 1, Lucho Renaudo, porque tenemos más invitados y es lo que te estábamos adelantando durante el día viernes. El sábado lo adelantamos también en lo mejor del sábado. Y aquí en la mañana también lo estábamos adelantando acerca de las moratorias para el jubilado. Entonces, nos visita aquí Emiliano Bocco en la mañana. Lucho, voy con vos, que es un lindo tema para desarrollar y para hablar. Así es, Leo, estamos aquí en el living con Emiliano Bocco, que le damos la bienvenida. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Buen día, Lucho. ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien, todo en orden. ¿Tranquilo? Sí, tranqui. Emi, un tema que te traemos para hablar, la verdad que estamos todos como muy sorprendidos. Hace poco que a través del nivel nacional el gobierno tomó la decisión de acabar con la moratoria. El 23 de julio es el último tiempo para aquellos que se puedan, digamos, ser parte de la moratoria jubilatoria para poder jubilarse, que no cuenta con 30 años de aportes. Quiero que me cuentes bien de qué se trata esto para que la gente lo entienda. Bien, la ley puntualmente lo que está exigiendo a las mujeres que tengan 60 años para jubilarse y 30 años de moratoria, 30 años de moratoria tanto en el caso de mujeres como de hombres. Y a los hombres 65 años, está pidiendo la ley esto puntualmente. ¿Cuál es el tema en cuestión acá? Que ahora el 23 de julio, todas aquellas mujeres que no se han podido, no han podido iniciar su trámite jubilatorio, no van a poder jubilarse, en el caso que no haya una prórroga, hay una diputada puntualmente que propuso como proyecto de ley prorrogar por un plazo de 1 año, 2 años, esta moratoria. ¿Por qué? Porque un montón de personas van a quedar fuera de esta moratoria. Todas aquellas mujeres que no cumplan con los requisitos que la ley exige de 30 años de servicio, no van a poder ingresar. ¿Cuál es el tema en cuestión acá? La gente dice, ¿qué es una moratoria? Mucho no se entiende, tal vez. Las personas que no trabajaron durante los 30 años, como exige la ley, el gobierno, el Estado, propone que a partir de los 18 años de toda persona, en este caso las mujeres, desde los 18 años pueden comprar, digamos, desde los 18 años hasta una fecha puntual, que en este caso fue diciembre de 2003. Es decir, aproximadamente se pueden comprar por moratoria entre casi 26 años y medio. Pero ¿qué pasa con los otros 3 años y medio? Hoy a la fecha la gente las mujeres tendrían que tener esos 3 años y medio, haberlos aportados. Entonces nosotros como estudio jurídico los aconsejamos a que empiecen a pagar el monotributo, porque por medio del monotributo van haciendo los aportes respectivos y también las mujeres que ya pasaron de la edad también juega el beneficio del 2x1. ¿Qué es el beneficio del 2x1? Desde que cumple la edad jubilatoria de los 60 años, pasan, por ejemplo, si pasan 2 años, se va a computar, a los 62 ya va a tener la persona 1 año de servicio sin haber aportado nunca. Entonces, con ese año de servicio y con algún que otro aporte del monotributo, vamos a poder llegar a los 30 años de servicio. Eso es un poco lo que es la psicosis que en cierto sentido hay hoy en día, porque estamos todos muy preocupados porque no se va a prorrogar puntualmente. A la fecha no hay ninguna prórroga. La diputada que implementó el proyecto, digamos, de la prórroga es Mirta Tabeis, si bien digo, es diputada nacional y fue la única que lo propuso a principio de año como proyecto hoy en día. Pero no hay nada fijo, por así decirlo. Mirta Tabeis, para la gente que la reconozca, es la la periodista que estaba en el Noticiero 13, que hablaba de los jubilados. Digamos, ella tenía su columna donde hablaba de los jubilados. Emiliano, mucha gente se acerca, me imagino, muy preocupada a consultarte por esto. ¿Cómo lo tomó la gente en Villa María? Porque así como lo planteas y lo entiendo, es quitarle más derecho a las mujeres aún, porque son la mayoría de las mujeres las que apelaban a esta moratoria. Exacto. No solamente las mujeres, sino también, por ejemplo, hay el tema de la reparación histórica también se finalizaría el 23 de julio. No solamente la reparación histórica, sino también la PUAM, la famosa PUAM,
que es la pensión universal del adulto mayor, también quedaría sin vigencia la PUAM es muy importante porque todas aquellas personas que no tienen ningún otro beneficio previsional, que no han tenido aportes, pueden jubilarse, pueden pensionarse, hasta el 23 de julio, pero no hay prórrogas, digamos. Entonces la gente está bastante complicada porque no sabe que todo trámite que se inicie después del 23 de julio no van a ingresar ninguna de las moratorias ni todo esto que estamos hablando. Te escuché recién la PUAM, nunca la había escuchado. Quiero que me cuentes de qué se trata y a quién está dirigida. Bien, la PUAM es la Pensión Universal del Adulto Mayor. Está dirigida a todas aquellas personas hombres, mujeres, que cumplan los 65 años y que no han tenido aportes puntualmente. La PUAM es una pensión que aproximadamente de la mínima es el 80%. O sea, la persona cobraría el 80% de la jubilación mínima, que a partir de junio es de 11.500 pesos. O sea, aumentó. El mes pasado era de 10.400 aproximadamente y a partir de junio aumenta a 11.500. El 80% de 11.500 es lo que valen percibir por la PUAM. A ver, muchas personas estaban incluidas en esto, en esta pensión, y era muy importante porque lo diferente de todas las demás pensiones es que tenían PAMI, o sea que la persona iba a tener obra social, o sea, no era una pensión no contributiva, por ejemplo, sino que era una pensión por el cual se prevalecía el derecho de la vejez, por así decirlo, y iban a tener la obra social PAMI, que era muy importante. Pero bueno, todavía no, a la fecha no hay prórroga ni nada por el estilo. Y te retomo la pregunta, ¿es mucha la gente de Villa María que se ha acercado a tu estudio para poder empezar a hablar de esto? Sí, mucha gente, por suerte. Por suerte, mucha gente que está preocupada y que uno le trata de buscar la vuelta, por así decirlo, obviamente siempre dentro del ámbito legal. Por ejemplo, esto que te comentaba recién, tanto de la PUAM como de la moratoria que termina ahora. O sea, la gente estaba, digamos, viene preocupada, digamos, y uno le aconseja la asesora explicándole puntualmente ahora en el caso de que aporte, por ejemplo, el monotributo. O sea, la persona que, como te repito, para que ingrese, y lo repito a la audiencia, para que ingrese en la moratoria, tiene que tener 3 años y medio como mínimo de aporte para poder ingresar en la moratoria que vence a corto plazo. Bueno, eso es un dato importante, porque si vos tenés aunque sea un mínimo aporte, podés ingresar a la moratoria. Exacto, sí. Teniendo, según los cálculos, 3 años y medio más o menos, se puede ingresar a la moratoria. De acuerdo a tu visión de abogado, ¿no? y además también sos corredor inmobiliario, ¿crees que esta decisión se tomó porque el ANSES ya no puede, digamos, ir respaldando la entrega de estas jubilaciones? No sé puntualmente si el ANSES no puede, o sea, son decisiones netamente gubernamentales. Yo considero que son decisiones de gobierno, y incluso con los colegas previsionalistas, abogados previsionalistas, hemos hablado de que lo fundamental acá es que se haga una prórroga, aunque sea de 1 o 2 años, para que esa gente no quede desamparada, porque si no, lo que tiende el gobierno puntualmente es que que la persona siga aportando y tiende a que tenga 30 años de servicio, sin importar la edad que se jubile, y eso es preocupante. Porque, no es que las personas, que siempre lo digo yo, no es que las personas que ingresan a la moratoria no hayan trabajado nunca. No, ¿por qué? Porque es un dato no menor que ahora voy a explicar. Todas estas personas que van a ingresar en la moratoria, tanto en la moratoria como en la PUAN, como recién hablábamos, están sujetos a un informe socioeconómico. Que el informe socioeconómico es que aproximadamente, según lo que dice la ley, que toda la familia, por así decirlo, toda la familia compuesta, digamos, por la persona que se quiere jubilar,
a ver, que no exceda de 80.000 pesos de ingresos mensuales. A ver, no estamos hablando de un número tan alto, porque no es alto hoy en día, y en eso, o sea, está bastante complicado. Me ha pasado casos puntuales de que personas no pudieron ingresar a la moratoria por el informe socioeconómico y con una diferencia mínima. Por ejemplo, si la persona tendría que... por ejemplo, me pasó el caso, de una mujer pensionada que se quería jubilar, que tenía todo el derecho, pero la pensión del marido superaba por 1.000 pesos el mínimo, digamos. O sea, la mínima de la pensión superaba 1.000 pesos. Y por esos 1.000 pesos, digamos, no pudo ingresar a la moratoria. Y era un poco injusto, pero el sistema directamente, el informe socioeconómico, evalúa, digamos, no solamente evalúa la situación, digamos, de la persona, sino también si tiene propiedades y toda esta cuestión. O sea, hay un cruce de datos. Apenas se ingresa el trámite, ahí hay un cruce de datos y directamente ya sabemos si la persona va a poder o no ingresar a la moratoria. Y de acuerdo a su experiencia con tus colegas de previsional, ¿creen ustedes que se va a extender la moratoria o creen que esta decisión ya es definitiva y que no va a haber una posibilidad de continuar con estas jubilaciones? Según lo que hablamos puntualmente, hasta diciembre, hay probabilidades que hasta diciembre de este año se extienda. Pero esto lo vamos a saber recién en julio, o sea, el mes que viene lo estaríamos sabiendo. O puede que no tengamos novedad y si no tenemos novedad directamente sea por finalizada. Recién hablábamos fuera de cámara, ¿crees que es grande el número de personas que quizás no estén aportando, ahora que estén quizás en un trabajo en negro en el cual no se aporte? Aquí en la ciudad de Villa María tenés más o menos un parámetro de cuánto es más o menos el porcentaje o sin recaer en números, si es alta la tasa de personas que están en trabajo en negro, digamos, en condición de no ser aportantes. Sí, es más alto del que uno imagina, ¿no? Porque, por ejemplo, ya sea de la empleada de casa particular, la mal llamada empleada doméstica, hasta comerciantes y personas que trabajan para el comercio, pero el empleador le aporta mediodía, entonces es bastante complejo el tema y va a quedar mucha gente fuera, digamos. No va a poder tener el beneficio previsional hasta que cumpla, como decía al principio, los 30 años de aportes. Esa fue la parte previsional que estuvimos hablando, la verdad que fue muy interesante el tema de la moratoria, pero vos también sos, me habías comentado, no quiero decirlo mal, delegado de la Cámara de Corredores Inmobiliarios. ¿Lo dije bien? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo era el título? Soy secretario general del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Ahí está, aquí en la ciudad un poquito de Villa María. Bueno, hoy en Buenos Aires la legislatura dio por sentado un proyecto muy interesante que tiene que ver con la ley de alquileres. Quiero que nos cuentes de qué se trata y que nos ilusiones a los inquilinos si se podrá implementar aquí en la provincia de Córdoba. Bien, sí, hoy la legislatura aprobó la ley la legislatura porteña y aprobó la ley diciendo que los honorarios inmobiliarios, mal llamada comisión inmobiliaria, sean soportados, digamos, por el dueño. Bien. Este año puntualmente no hay un proyecto estable, por así decirlo, sino volviendo un poco a lo del año pasado, el colegio en sí, el Colegio de Corredores Inmobiliarios en sí, lo que pretende era lo que había pretendido en su momento, era que los honorarios sean compartidos puntualmente, sean soportados tanto el 50% por el dueño y el 50% por el inquilino, el locatario, que a la fecha actualmente en el ejercicio, en los hechos por así decirlo, el 5%, o sea, los honorarios inmobiliarios por un alquiler, por una administración, es el 5% del total del contrato, que hoy, o sea, es un número bastante interesante. Son honorarios, sí, son honorarios. Nosotros como profesionales matriculados tenemos derecho a los honorarios. El tema en cuestión es que sean compartidos, digamos. Nosotros como colegio lo que explicábamos es que sean compartidos 50 y 50%, o sea, 50% el dueño y 50% el inquilino locatario.
Digamos, esa es la ley de alquileres que se conocía así el año pasado en Córdoba, que no se aprobó, pero bueno, ahora la gente de Buenos Aires ya goza de este beneficio, que es el dueño del inmueble quien debe pagar los honorarios o la mal llamada comisión inmobiliaria, y el inquilino solamente debe hacer lo que es el aporte del mes al ingresar. Exacto, exacto. Sí, sí. A menos que pueda existir algún depósito en garantía. Algunas inmobiliarias trabajan que, aparte de eso, o sea, aparte de los honorarios, tienen que pagar el depósito en garantía. Hay otras inmobiliarias que no, como mi estudio no pedimos puntualmente el depósito en garantía, pero puntualmente hay otros que sí. O sea, no es que sea ilegal ni nada por el estilo, sino que es optativo. Ahora, hablemos un poco cómo se encuentra el mercado inmobiliario aquí en Les. ¿Querés tomar agua? Porque te veo que te voy a hablar mucho, perdón. Estaba nervioso antes de entrar y bueno, yo siempre ahí te pregunto. Quiero que me hables un poco de lo que tiene que ver con el sistema, cómo se encuentra aquí lo inmobiliario, el mundo inmobiliario aquí en Villa María, si se está moviendo, si está tranquilo, si está parado, si la economía se ha parado, o si al contrario se están abocando a la compra de inmuebles para, digamos, sustentar el dinero. Bien, pregunta interesante. El tema, sí, está bastante frenado el asunto inmobiliario en cuanto a las ventas. Las ventas están casi paralizadas. Hay ventas muy puntuales. Mucha gente está invirtiendo en el tema de lotes sí, pero por ejemplo viviendas y todo eso está un poco más frenado, ¿no? Y locales comerciales, a ver, la gente por ahí trata de edificar ellos mismos, de empezar a construir o contratar a empresas constructoras y empezar a edificar, porque el tema de los inmuebles en sí han subido notablemente, porque la gran mayoría de las viviendas están valuadas en dólares y como todos sabemos el tema del dólar ha subido mucho, entonces ahora parece un poco estable, pero uno no sabe, digamos, qué va a pasar. ¿Cuál es el precio de un lote promedio, digamos, para aquellos que quieren invertir en un terreno? Quiero que me des un pantallazo de en qué precio podemos hablar aquí en la ciudad de Villa María. Bien, es muy variado el tema. Hay lotes en cuotas, por ejemplo. A ver, se entrega un 50% y hay otros lotes en cuotas. Por ejemplo, se pueden llegar a entregar 250.000 pesos y hay empresas financieras que te cuotifican, digamos, con 60 cuotas, 50 cuotas, 48 cuotas, digamos, el resto. Y aproximadamente, más o menos, para que vos te vayas con un número de 600, 700.000 pesos para arriba. Y, por ejemplo, hay algunos barrios más lindos, con más servicios y toda la cuestión, que están en 1.200.000, 1.400.000, el lote estamos Solamente hablando. el terreno hablamos, pelado, así, digamos, el lugar para edificar. Sí, el lugar para edificar. Y después, aparte, todos los gastos que implican la construcción, ¿no? Y una casa promedio en la ciudad de Villa María, digamos, en un barrio promedio también, ¿en cuánto podemos estar hablando? Y 120.000, 130.000 dólares, aproximadamente. O sea, casi 5 millones. Sí, aproximadamente. De ahí sí, podemos estar hablando que arranca el precio de una casa. No, hay casas más baratas. Hay casas en 80, 90.000 dólares, pero bueno, dependiendo de lo que busca uno. O sea, hay para todos los gustos, por así decirlo, pero aproximadamente desde 80.000 hasta 180, 200 hay casas. ¿Y el cierre de los comercios en el centro, que se han visto muchos locales cerrados, también los ha afectado a ustedes? ¿Afecta también a lo que tiene que ver el normal funcionamiento inmobiliario? Sí, termina afectando, sí. Termina afectando porque el tema de la crisis, o sea, la crisis está bastante complicado tanto para los locatarios que quieren alquilar como para los locadores que pretenden, digamos, alquilar sus propiedades. Y ahí mencionaste el locatario y quiero hacerte una pregunta. ¿Puede ser también que a veces están como muy elevados los precios o ya no hay como una vara en qué medir lo que es caro y lo que es barato? Porque hay locales, ponerle 50.000 pesos en el centro, como decís, es una locura lo que piden. Pero bueno, supongo que el locatario sabrá por qué lo pide. ¿Eso también no se modula un poco de poder bajar para alquilar o se mantienen estables los alquileres elevados? Sí, desde el principio de año ahora han bajado muchísimo los alquileres para poder alquilarlos, porque
Incluso pasa no solamente en el centro, sino pasa en los barrios, no tan alejados, por ejemplo, barrio Medino, barrio Parque Norte, o sea, se tiende a bajarse los precios de los alquileres porque tal vez el dueño pretende sacarle 15.000 pesos, por ejemplo, a una casa. Que no digo que no valga, pero la persona no puede pagar eso, o sea, el inquilino, van a ver las 10, 15 personas y ninguna de las personas puede solventar esos gastos porque entonces inevitablemente bajan los precios. ¿Y te ha pasado a vos en alguna situación de que algún inquilino se haya acercado y a decirte, mirá, Emiliano, necesitamos contrato porque ya no lo puedo pagar más? O sea, hay muchos casos de esos, de que la gente no puede pagar más su alquiler y quizás vuelve a la casa de sus padres o a la casa de sus suegros si tienen familia. Sinceramente, a mí personalmente no me pasó. O sea, sí me pasó, por ejemplo, de pedirme que no le aumente el alquiler respectivo. Entonces yo lo tengo que plantear con los dueños. Y bueno, si el dueño está de acuerdo y es un buen inquilino que viene pagando, generalmente no hay problemas en el tema del aumento. O por ejemplo, lo que se tiende ahora es que, a ver, cuando se va a renovar un contrato, que es mal llamado renovación, que es un nuevo contrato, cuando se hace a ver, yo alquilo 2 años y vuelvo a alquilar, cuando vuelvo a hacer el nuevo contrato, tiende a permanecer el mismo precio del último semestre o aumentarlo poco, no como antes que se aumentaba entre el 25 y el 30%, que era mucho. Entonces ahora se aumenta un 10, un 12, un 15% y bueno, se trata de acomodar un poco. ¿Y los requisitos que están pidiendo para alquilar una casa, por ejemplo, o un departamento? Bien, puntualmente yo puedo hablar de mi inmobiliaria. Estamos pidiendo 2 garantías con relación al sueldo, más o menos mayores a 20.000 pesos. Y que el titular tenga ingresos comprobables o que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes puntualmente que saben ser titulares o el padre del estudiante tenga los ingresos respectivos, digamos. Emiliano, quiero agradecerte que hayas venido. La verdad que es muy interesante haber podido hablar de lo que tiene que ver con esto de la moratoria, porque hay mucha gente que realmente está asustada y porque sabe que no va a poder jubilarse. Y sobre todo también lo de los alquileres, que es muy importante lo que se brindó en la legislatura, el hecho de aprobarse esta ley de alquileres mal dicha, en que el locatario tenga que hacer cargo de los gastos administrativos que se genera mediante lo que es la intervención del inmobiliario. El locador, perdón. Locador, perdón, sí, ahí está. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, bien, por suerte. ¿Pensaste con qué canción arrancarías el lunes? Que te dije afuera pensar porque te tengo que preguntar. Sí. Motivos de Abel Pintos, por ejemplo. Una canción bastante tranquila. Sí, tranqui. Ah, sé que arrancar el lunes tranquilo. Sí, tranqui. ¿Y cuál es tu artista favorito de mí? Abel Pintos. Sí. Ah, sí, Abel Pintos. Sí. Elegí Motivos de Abel Pintos. Bueno, Emi, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. ¿Vas a venir más seguido así para charlar un poco con los jubilados? Cuando quieran, estoy disponible. Serías como nuestra Mirta Tadei, digamos. Te ponemos en el rincón de los jubilados en una mesita. Dale, y la buenísimo. gente hace consultas. Dale, sí, cero dramas. Cuando quieran, bienvenido. Gracias, Emi. Gracias a ustedes.